Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo otro video actualizado. Hace varios meses publiqué un video sobre cómo crear listas de reproducción en YouTube, que por cierto a ese video YouTube lo dejó botado por ahí, lejos, y nadie lo ve, así que espero tener más suerte con este. Bueno, la cuestión es que en YouTube todo ha cambiado, y la manera de crear listas de reproducción ahora es diferente. Comencemos. Debemos acceder a YouTube Studio. Ya lo dije en videos anteriores, ahora casi todo se hace desde YouTube Studio. Estamos en YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil y luego en YouTube Studio. Esperamos un momento hasta que cargue la página. Ay, qué calor que me hace, Dios. Aquí ya entramos en verano y no se imaginan el calor que hace, es insoportable. Ok, ya estamos en YouTube Studio. Ahora en el menú de la izquierda hacemos clic en listas de reproducción. Aquí están mis listas. Ahora sí, por favor presten mucha atención porque les voy a explicar todo sobre las listas de reproducción. Primero veremos cómo crear listas con videos de nuestro canal y después con videos de otros canales. Pulsamos en lista de reproducción nueva, aquí. Escribimos el título. Ahora en visibilidad debemos configurar la lista como pública, para que todos puedan verla e incluso para que aparezcan los resultados de búsqueda de YouTube y podamos conseguir muchas más visitas. Damos clic en crear. Antes de continuar quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, ahí está la lista. Ahora clic en el lápiz. Vamos a agregar los videos. Se nos va a abrir esta nueva ventana, o mejor dicho esta nueva pestaña. Pero primero le ponemos una descripción. Clic en el lápiz y escribimos. Pulsamos en guardar. Ahora sí, agreguemos los videos. Clic en los tres puntitos, luego en añadir videos, o también puede que les aparezca agregar videos. Damos clic. En esta ventana nos vamos a la opción tus videos de YouTube. Vamos a agregar nuestros videos. Buscamos los videos y los vamos marcando. Una vez hayamos seleccionado los videos, pulsamos en añadir videos. Esperamos un momento. Ahí está. Ahora podemos ordenar los videos o moverlos. Nos situamos aquí y con la manito hacemos clic sostenido y movemos. Si queremos quitar un video, hacemos clic en los tres puntitos de este, por ejemplo, y luego en eliminar o quitar. O también podemos mover al principio, mover al final, establecer como miniatura de lista de reproducción, en fin. Ahora bien, para crear listas de reproducción con videos de otro canal, el proceso es muy similar. Clic en lista de reproducción nueva, escribimos el título. Yo lo voy a hacer con los videos de una amiga. Visibilidad pública, está bien.
crear, clic en el lápiz, escribimos una descripción, guardar. Ahora me voy a ir a su canal. Visítenla porque van a aprender muchas cosas súper interesantes, se los garantizo. Voy a entrar en videos y voy a agregar este video a la lista que acabo de crear. Clic en los tres puntitos, añadir a lista de reproducción, marco la casilla de la lista y se ha añadido a todo sobre el universo. Luego agregaré los otros. Ok, ahora nos vamos a la página principal de nuestro canal. Entramos en la pestaña listas de reproducción y podremos ver las listas recientemente creadas. Aquí están. Bueno, antes de terminar quiero pedirles que en los comentarios me dejen el emoji del arco iris, para que así yo sepa a quién o quiénes me acompañaron hasta el final del video. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.